tipo en un día, haz de cuenta cómo se vería una alimentación mediterránea. Pero sí ayuda a bajar el consumo, obviamente, de azúcares, principalmente. Se ha visto que las dietas proinflamatorias están relacionadas con 18% más riesgo de depresión. Trato con muchos pacientes con depresión que no tienen ganas de hacer nada. ¿Qué errores son los más comunes que la gente hace cuando empieza a querer cambiar la alimentación? Principalmente también en mujeres en síndrome premenstrual. Muchas veces es que la salud digestiva y la salud mental están súper ligadas. Se normaliza mucho el reflujo, bastante. El reflujo se normaliza demasiado, los eructos, la inflamación, más que nada, o sea, distensión abdominal, el sentirte como globo. La depresión no solamente es química cerebral. Está involucrada la inflamación, está involucrado nuestro metabolismo, la alimentación, deficiencias de vitaminas y nuestra microbiota intestinal. Por eso es tan importante hablar de nutrición funcional cuando hablamos de salud mental, porque no es nada más cuando hay un tema de salud mental tomar un medicamento y ya. Nuestro estilo de vida está grandemente involucrado en que nos podamos sentir mejor. Les traje algunas estadísticas súper impactantes. La primera es que a nivel mundial alrededor de 300 millones de personas padecen depresión. Y el tener deficiencia de vitamina D aumenta el riesgo de tener depresión hasta en un 18%. Es muchísimo. A la par, en el intestino se crea alrededor del 90% de la serotonina, lo cual significa que nuestra microbiota intestinal es fundamental para que tengas un buen estado de humor. Otros nutrientes que están implicados, aparte de la vitamina D, es el magnesio y el omega 3. Así que hoy en este podcast vamos a platicar todo al respecto con la nutrióloga Lucía Peña, quien es parte del equipo de nutrición en NutriADN San Jerónimo. Vamos a platicar sobre cómo está involucrada la microbiota, la alimentación y qué hábitos están en nuestro control para poder sentirnos mucho mejor con un mejor estado de ánimo. Antes de empezar, si estás en Spotify, recuerda darnos 5 estrellas. Eso nos ayuda mucho a crecer de forma orgánica. Siempre lo agradecemos muchísimo. Y le puedes compartir este episodio a quien creas que lo necesite. Si estás en YouTube, dale click a suscribirte, manita arriba, y déjame tus comentarios, ya sea en Spotify o en YouTube. Me encanta interactuar con ustedes y saber que estos episodios les sirven muchísimo. Muchas gracias. Comencemos. Lucy, bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Igual, muy feliz de volver. Estar de nuevo, sí. Tenemos un capítulo sobre déficit de atención que hicimos el año pasado. De hecho, fue uno de los más escuchados. Ah, mira, no sabía. Sí, tuvo muy buena respuesta. Entonces, si quieren ir a eso y quieren más aprender más sobre salud mental, pueden ir a ese. Fue el año pasado, se llama TDAH, hábitos clave, creo, algo así. Cuéntanos primero, Lucy, ¿cuál es el patrón de alimentación que más ayuda a la salud mental? Pues ya sabemos que la dieta mediterránea es por excelencia la dieta reina, como siempre lo dices. La dieta mediterránea es muy rica en plantas, basada en plantas, pero no excluye como las proteínas de origen animal como quiera, pero sí se relaciona mucho con bajar niveles de inflamación. Entonces la dieta mediterránea, agregar muchas plantas, muchas hojas verdes, muchas nueces, de proteína de origen animal, de preferencia más como pescados, pollo, más como eso. Pero sí mucho como también aceite de oliva, mucho omega 3 también por eso. Pero sí, principalmente esa. Y cuando digo dieta mediterránea, luego se van pensando como específicamente a algo súper difícil, tipo salmón y cosas así. No es tan difícil de llevar a cabo aquí. De hecho, está bien padre cómo se compara mucho la dieta mediterránea con la dieta de la milpa, que es una dieta justo como de los orígenes mexicanos. Entonces, está muy padre porque, no sé, a ver, quinoa, arroz, tortilla de maíz, ¿sí? Aquí tenemos tortilla de maíz, que es un superalimento, que también puede ser muy similar a una dieta súper antiinflamatoria. Entonces no tenemos que irnos como 100% dieta mediterránea, sino ajustarla como a los contextos que nosotros tenemos, al patrón de alimentación que ya tenemos, nada más que qué le falta a tu alimentación. Oye, cuéntanos un poco más aterrizado, tipo en un día, ¿haz de cuenta cómo se vería una alimentación mediterránea? O sea, ¿cuántas piezas de fruta buscamos incluir en el día? ¿Cuántas verduras buscamos incluir? ¿Cuántas nueces? Y luego también como cuáles son los alimentos que buscamos sacar de la dieta mediterránea. No sacar, pero disminuir más. Principalmente, como podría verse en un día, sería, por ejemplo, unas 3 a 9 porciones de... Es que varía mucho, obviamente, dependiendo del paciente, pero 3 a 9 porciones de cereal complejo. ¿A qué me refiero complejo? Tortillas de maíz, no sé, incluso pan masa madre, arroz integral, todo esto.
como bastantes tazas de verduras, incluso en el desayuno, comida, cena, e incluir mínimo unas 2 tazas por comida de verduras. Sí, de unas porciones como de incluso de 3 a 5 porciones de frutas, principalmente muy antioxidantes como son los frutos rojos. Nueces, aceite de oliva también, como meterlo más en frío en ensaladas, en todo esto. En donde meterlo como también snacks, o sea, como en las frutas, ahí puedes meter como chía, frutos rojos, frutos secos, perdón, como nueces, todo esto. Y qué excluir, yo me enfocaría justo, a veces nos enfocamos más en qué excluir cuando hay todo lo que nos falta, como son todas estas frutas, pero sí ayuda a bajar el consumo, obviamente, de azúcares, principalmente. Sí. Va, me encanta. Quiero traducirlo como a hacks que podemos hacer. No hacks, pero como que cómo se ve traducido a la vida diaria, que puede ser fácil. Porque para ti, para mí que somos nutriólogas, es bien fácil de que un chorro de verdura. Sí. Pero tal vez para alguien que incluso mentalmente no le está pasando bien, ni siquiera tienes ganas de cocinar. Justo. ¿No? Entonces, pueden ser cosas súper sencillas. Nada más meterle más verdura. O sea, por ejemplo, si vamos a desayunar huevo, métele unas 2 tazas de espinacas así picaditas, ese chiquita, métele cebolla, métele tomate, metiéndole como diferentes colores. Yo a veces le digo a pacientes la regla de 3 en los platos, que es que haya 3 colores diferentes de verdura. Entonces, por ejemplo, si te vas a hacer un huevito, que sea de que nopales, tomate y cebolla morada. Por ejemplo, ahí están diciendo 3 colores diferentes. Te puede hacer un licuado verde, tratando de que sea licuado, no jugo, para que tenga toda la fibra de las verduras. Ahí ya metiste 2 tazas mínimo. Sí. Y luego nos vamos a la comida, trate de que haya 3 colores, de que espinacas, tomate y zanahoria rallada, por ejemplo, en tu ensalada. No la típica ensalada de lechuga, no nos gusta, la lechuga es pura agua. Vamos a enfocarnos más en hojas verdes, tipo en espinacas, en kale, que es así como mucho más oscuro, ¿no? Más rico en nutrientes. Le podemos meter ahí grasas saludables, que sabemos que son súper importantes para la salud mental. Ahí está el aguacate, el aceite de oliva que mencionaste, nueces, almendras, nueces de la India, pistaches. Y justo ahí entran mucho los snacks. Los snacks son una gran forma de meter frutas y verduras. Entonces puede ser desde frutas de diferentes colores, ahí metiste lo de frutos rojos con nueces, o incluso les diría que chocolate 80-90% cacao, porque tiene magnesio. Entonces, ahorita vamos a hablar del magnesio para la salud mental. Entonces, frutas con nueces, con cacao, o si quieres ahí también meter verdura, es una súper buena opción, tipo zanahoria con hummus. Sí. Te digo que bien loca. Sí, es que es algo muy de nutrióloga, pero yo hasta cuando estaba en carrera, que siento que era cuando hacía dieta muy bien basada en plantas, me llevaba de que brócoli de snack al salón, era tipo la niña que sacaba el topper. Pero es una o sea, de que pepino con tajín, zanahoria con tajín, con chamoy. Sí, justo como pues trato con muchos pacientes con depresión que no tienen ganas de hacer nada. Ajá. Sí tengo muchos hacks así, principalmente los licuados completos, tipo proteína, y agrégale espinaca, incluso les digo a veces agrégale coliflor congelada o cosas así. O sea, incluso tengo unos licuados que le agregan aguacate, o sea, no sabe, pero es como le estás agregando más cosas, que es un licuado súper completo. Les encantan a mis pacientes, siempre tengo un paciente que le dice Snoopy, en vez de smoothie, le dice Snoopy, me encantan tus Snoopies. Y yo, es que sí, es que están bien completos, o sea, es como traducir tu plato lleno de colores, lleno de fibra, lleno de todo, pero un licuado. Sí. Cuéntanos bien de los componentes, o sea, ¿qué tiene que tener un Snoopy para que sea un licuado como completo? O sea, principalmente que tenga la proteína, ¿sí? Puede ser proteína en polvo, yo siempre también la trato de complementar con otro tipo de proteína, como puede ser yogur griego, o incluso, pues leche o así. Fibra, también ese es otro como hack que les iba a decir, que también lo hago mucho con los pacientes, tengo 2 tipo frasquitos, uno de frasquito de semillas molidas de chía y linaza, y es como para los dulces, tipo para los smoothies, yogur griego, avenas, yo también lo tengo así. Sí, para avena, sí, overnight oats, todo eso. Y otro para dulces, para salados, que es para todo lo salado, ¿verdad? Incluso para las ensaladas, para el pollo, para picadillo, para lo que quieras. Y eso es más como pepitas de calabaza, semillas de girasol, ajonjolí, y ya le vas agregando más nutrientes, más fibra. ¿Sí? Mezclados. Ajá, sí, mezclados. Y bueno, me regreso al licuado, le agrego también esa mezcla molida de chía y linaza. Ok. Y también le agrego ahí fruta, puede ser medio plátano, puede ser
mango, con lo que se me antoje como ese día. Muchas, a veces, frutos rojos como moras o fresas o así. También le agrego algo más de grasita como crema de cacahuate o crema de almendra, nueces o así. Y ya, sí, o sea, el líquido, hielos para la textura, también para que sea rico, ¿verdad? Y así es muchísimo más completo. Claro que siempre voy a preferir como el alimento completo, el huevito con sus verduritas y todo, pero vivimos la realidad en una sociedad que es súper como rápida, entonces Sí. a veces eso es mejor que nada. Y eso les ayuda mucho. Ahora ya hablamos de todo Ujú. lo bueno, o sea, que es meter más cantidad de Ujú. verduras, de frutas, colores diferentes. Ujú. Es como se le dice como el eat the rainbow, Sí. entre más colores, más positivo para tu salud mental. Ujú. Ahora quiero hablar de lo, no quiero decir lo malo, sino Ujú. como de alimentos que sí se han relacionado con un peor impacto en tu salud mental. Que curiosamente, como que cuando estamos tristes es como que a lo que más ese tipo Ujú. de junk food Ujú. nos vamos porque es como que lo que nos da dopamina como instantánea, ¿no? Y luego incluso lo relacionamos de que estoy triste y ya lo relacionamos como un tipo de comida, de que siempre que estoy triste pido tipo pizza o dona o así. Sí, sí, sí. Y aunque en el momento nos da ese hit de dopamina, a largo plazo tiene un impacto negativo. Cuéntanos ese tipo de alimentos. Oye, antes de seguir te cuento algo porque sé que a ti sí te importa cuidar tu salud de verdad. Este hot sale NutriADN tiene un 15% de descuento en todos los programas raíces y un 10% de descuento en pruebas individuales, que son los que te acompañan desde el análisis genético hasta los cambios reales en tu salud. Solo el 25 de mayo al 2 de junio, no acumulables con otras promociones, válido en todas las clínicas y en nutriadn.com. Aprovechalo, te lo digo en serio. Les quiero leer una estadística. Se ha visto que las dietas proinflamatorias están relacionadas con 18% más riesgo de depresión, 13% más riesgo de ansiedad y el que tengamos un alto consumo de alimentos ultraprocesados, o sea, pizzas, harinas, donas, etcétera, aumenta el riesgo de afectaciones psicológicas hasta en un 23%. Ahorita o sea, los alimentos que decías que hay que tratar como de disminuir, sí, principalmente los alimentos ultraprocesados, particularmente altos en azúcar. Y hay algo bien curioso que eso que mencionas de que el azúcar o bueno, los alimentos ultraprocesados te generan como esta confort o esta como, sí, dopamina al momento, pero pues no es sostenible, no se sostiene. Está relacionado mucho cuando consumimos azúcar con una proteína que se llama factor neurotrófico derivado del cerebro, BDNF por sus interpretaciones en inglés, pero esta se relaciona a estar bajita cuando consumimos estos alimentos. Y esta se encarga del crecimiento y desarrollo del cerebro. Entonces, esta proteína se encarga del desarrollo del cerebro, de la neuroplasticidad también, pero también se relaciona mucho con niveles bajos en depresión, principalmente también en mujeres en síndrome premenstrual. Ok. También. O sea, y por eso luego Ujú. buscamos ese tipo de alimentos. Sí. Ok. Ujú. Sí, pero también como los bajones de energía, los cambios de humor, todo esto, porque tiende a bajar. Entonces, si lo relacionamos, si llegamos a tener como también en el síndrome premenstrual como estos antojos, estas ganas como de comer chocolate o cosas así un poquito más altas en azúcares o más altas en procesados. Pero si también lo relacionamos con eso, ayudar en como consumir alimentos más antiinflamatorios, más antioxidantes, nos ayuda también a subir esta proteína. Sí, que nos ayuda también a tener mejor concentración, mejores ánimos, cambia totalmente el panorama. Ok. Sí. Oye, lo que mencionabas también es el índice glucémico Uh-huh. y los endulzantes. Uh-huh. Cuéntanos un poco de los dos, qué podemos hacer para bajar el índice glucémico de ciertos alimentos y cuáles son los endulzantes que buscamos como evitar un poco más. El índice glucémico luego está mucho como satanizado en redes sociales como evita tus picos de glucosa a toda costa. A toda costa. No necesariamente es una respuesta totalmente normal del cuerpo. Lo que no es normal que haya como estos como picos bruscos como montaña rusa de subidas y bajadas, y eso es lo que esa bajada también de glucosa es lo que genera como esta depresión, ¿sí? O estos antojos también. Entonces es cuidar que estos índices glucémicos y tratar de que sea un poquito más controlado, nada más para que no llegue a traducirse a glucosa tan rápido o azúcar tan rápido y que puedas como
absorber lento, que pase lento como todo el alimento, ¿sí? Y eso te ayuda a que seas un poquito más como también tranquila, que no te den estos como picos y ganas de ansiedad o de comer un poco más o de depresión, ¿sí? Pero ¿cuáles son estos alimentos ultraprocesados? Altos en tipo harinas refinadas, pizza, todo esto, dulces, todo esto lo que llega como a elevar un poco más este índice glucémico. Metiéndole fibra, metiéndole grasita, metiéndole proteína, haciendo un alimento un poquito más completo, es lo que también te permite evitar como este pico y bajada, ¿sí? Lo que te ayuda a mantener pues de una manera más controlada y evitar estos picos, ¿verdad? Y esto ya se relaciona demasiado con el tema de depresión, porque los síntomas se tienden a aparecer mucho, ¿sí? Justo, y por ejemplo, si vamos a comer una pasta, en lugar de que solamente sea tipo espagueti con la salsa, ponle pollo, exacto, ponle brócoli, ponle aceitito de oliva, y aparte de que vas a ver más rico, es como que una comida más completa, le baja un poco el índice glucémico. Es lo que siempre les digo a mis pacientes, y al principio genera un poco como de incertidumbre, porque es como, no me vas a quitar esto, como no me vas a quitar el pan, no me vas a quitar la pasta, no, es que no, vamos a buscar qué agregar, todo lo que te falta, toda la fibra, todas las verduras, la proteína que no te estás metiendo, todo lo que falta agregar, eso cambia completamente la respuesta metabólica, ya cambia por completo el cómo vas a como metabolizar esta glucosa y cómo te vas a sentir después. Sí, por ejemplo, si vamos a comer pizza, trata de comer tipo una ensalada antes como de entrada y luego te comes tu pizza. Sí. Y ya, o también está el famoso hack de el orden de los alimentos, que sí, o sea, yo sí he visto en pacientes que sí tiene como que un efecto, inclusive probándomelo en cada quien tiene una respuesta diferente a la carga de glucosa y lo es otro súper tema, ¿no? Pero bueno, se ha visto que el comerte un poco, primero las verduras, la proteína y luego los carbohidratos, también hace que el pico sea menor. Sí, eso es un mega hack. También como incluso agregar una entradita de vegetales antes de toda la comida, aunque tu comida también tenga vegetales, es lo que yo también suelo hacer mucho con los pacientes. Una pequeña entradita, no tiene que ser la mega ensalada, pero una pequeña entradita de justo espinacas, tomate, como cosas así. Ahí le puedes agregar más semillas y todo esto, y así ya tienes más fibra como para evitar o hacer como un colchoncito de esta glucosa y que no entre como tan elevada. Sí, hace que no tengas ahí como que el mega pico. Y justo entre menos picos, como está como más steady, tipo estable durante todo el día, y no te dan esas como que aberraciones así, llegas al final del día con mucho mejor estado de ánimo, más tranquila, con más energía, y no te da como que el bajón, el famoso ¿cómo se llama? Mal del puerco. Perdón. Sí, qué risa. En mi familia lo usamos mucho porque desde carrera empezamos a aprender que ese término de mal del puerco, somnolencia postprandial. Entonces, mi hermano siempre es como de, tengo somnolencia postprandial. Y yo, eso es que no estás teniendo como, agregándole fibra, haciendo como comida un poco más completa, ¿verdad? Se traduce también mucho como este tipo mal del puerco, la resistencia a la insulina, como de no metabolizar tan bien la glucosa. Qué risa. Sí. ¿Qué errores son los más comunes que la gente hace cuando empieza a querer cambiar la alimentación? Yo creo que irse a extremos, ¿sí? No empezar de poquito en poquito, porque seamos sinceros, no podemos con todo, cambiando hábitos. Entonces, irnos eligiendo como nuestras pequeñas batallas, poquito en poquito. Si eso es comer 3 veces al día, ni siquiera te estoy diciendo qué, pero comer, a veces también el no comer influye mucho en esto. Empezar con eso, luego meterle como justo más verduras, incluirle más proteína, todo esto, irlo como estructurando. Yo creo que eso de irnos a extremos es como el error más común. Omega 3 Strong es un omega 3 con altas cantidades de EPA y DHA. Estos dos compuestos son clave en nuestra función cognitiva y estado de ánimo. Cuenta con 3 certificaciones internacionales que patentan que no contiene metales pesados, dioxinas ni otros compuestos y que cumple con los más altos estándares de calidad. Encuéntralo en www.nutriadn.com y usa el código de raíz 10 para un 10% de descuento en tu primer compra. Es que, tío, que estamos muy acostumbrados a ver a la nutrición como una dieta y automáticamente como en restricción, cuando la verdad es que lo que más importa es tener una estructura, regresar a comer alimentos reales. Esto lo digo de verdad en todos los podcasts, de verdad es mi filosofía de vida. Regresar simplemente a comer alimentos por los cuales estamos hechos para comer. Verduras, frutas, nueces, alimentos que vienen de la tierra, que estamos hechos para comer como humanos y omnívoros que somos, digamos. Lo complicamos
demasiado, haciendo muchos diferentes tipos de dieta y quitando muchos grupos de alimentos, no, simplemente es empezar a comer más cantidad de verduras y frutas. Y ya. No es tan complicado. Ajá, sí. Hay una, igual ya esta frase la he dicho 1000 veces en el podcast, que es que hay que abrir más cáscaras de frutas y abrir menos empaques de alimentos ultraprocesados. También de los errores como clave es pasar por alto o no considerar los nutrientes clave para la producción de neurotransmisores, como es también el magnesio, el omega 3, también ayuda muchísimo para la concentración, también para la producción como de GABA, serotonina, dopamina, todo esto. También muchas veces el hábito como de consumir tanto café en el día a día impacta mucho, porque luego no lo relacionan con la ansiedad, y llega la parte de la historia clínica de ¿cuántas tazas de café consumes al día? 4 durante todo el día, y es como, hay que bajarle, sí, esto te está produciendo bastante ansiedad, sí, afecta también luego tu sueño, no duermes bien, al día siguiente ya estás todo desregulado, el consumo de café también, y algo que también se subestima mucho es el tema de tu microbiota intestinal, el tema de tener suficiente diversidad en tu microbiota, tanto bacterias buenas, y más como eubiosis, como control de estas bacterias, ayuda mucho a cada sistema del cuerpo, considerando también el eje intestino-cerebro. Entonces, considerar también tu microbiota súper diversa ayuda para bajar también la depresión, la ansiedad, todo esto. Me voy al tema del café y luego nos metemos a microbiota. Es que muchos pacientes dicen de que es que a mí no me da hambre en la mañana y me tomo una taza de café, y yo, no te da hambre porque te tomas una taza de café, que inhibe el hambre. Y aparte, no estamos pensando en los nutrientes que te estás perdiendo por incluir esa taza de café y que luego ya no desayunas. Sí. Nos estamos perdiendo de la colina, del huevo, que es súper importante para el cerebro, de todas las verduras que te pudiste haber comido en el desayuno, etc. Por esa taza de café, más la ansiedad que te genera el café y el reflujo y problema digestivo que te genera el café. Sí. Entonces, limitarlo a una taza de café al día o irnos más por té verde. Y las estrategias también de no es eliminar el café, sino, a ver, tómate tu taza de café después de desayunar o junto con tu desayuno o así, para que no sea como me está quitando el café o está satanizando el café. Tampoco se trata de eso. Sí. Yo cambié a café descafeinado hace un año y así ya sientes que estás tomando tu café, pero ya no con todo el efecto de la ansiedad que te genera todos los días. Sí. Pero bueno, hoy vámonos a microbiota. Es algo que no se contempla muchas veces, es que la salud digestiva y la salud mental están súper ligadas. Hay algo que tú lo mencionaste que se llama eje intestino-cerebro, que básicamente es como nuestro intestino y nuestro cerebro están interconectados. Y si nuestra microbiota no está bien, que son todas las bacterias que viven en el intestino, o sea, si tu digestión no está bien, eso está directamente relacionado a nuestra salud mental, a más probabilidad de depresión, de ansiedad, hasta de déficit de atención, de neblina mental, entre otras cosas. Cuéntanos un poco de eso, porque es algo que pues, ningún paciente piensa en mejorar su salud digestiva si tiene depresión, y creo que es algo que probablemente en psiquiatría tal vez no se pregunta, como que ¿estás inflamado? ¿Tienes reflujo? ¿Qué síntomas no son normales cuando hablamos de microbiota intestinal o de salud digestiva? Cuéntanos de eso. ¿Y cómo está relacionado la depresión con problemas digestivos? Como lo explico de una manera más sencilla para mis pacientes, es cómo es el eje intestino-cerebro, porque ¿quién entiende esto, verdad? Como a términos generales. Es como si tuvieras tu carretera y es de carretera, no sé, carretera nacional, ¿verdad? De ambas partes. Pasa un accidente de un lado, que sería como el lado de la microbiota, ¿verdad? Todos los del otro lado empiezan a voltear a ver, también se empiezan como a alentar, empiezan a afectar ambas calles. Es lo mismo, lo que afecta a una, afecta a la otra. Entonces, no significa que nada más tengamos que trabajar una parte y ya con esto se soluciona la otra, sino también trabajar ambas. En el tema, obviamente, de la microbiota intestinal, el tema como depresión, tenemos que trabajar, sí, tomarte tu medicamento, ir a terapia, súper importante, pero en la parte de alimentación llega a influir bastante. En la parte de microbiota, estar sanando la microbiota, cicatrizarla, ayuda bastante porque nada más el 70% de neurotransmisores se producen en bacterias del microbiota, ¿sí? Entonces, ahí está como la raíz de todo. Siempre, con cualquier enfermedad, siempre yo prefiero empezar con el intestino, empezar con mejorar la microbiota, porque ahí está donde bastantes bacterias tienen como esta relación en mejorar todo, ¿sí? ¿Qué síntomas no son normales? Se normaliza mucho el reflujo, bastante. El reflujo se normaliza demasiado, los eructos, la inflamación, más que nada, o sea, distensión abdominal.
el sentirte como globo después de comer o durante el día o al final del día. También sentirte como muy fatigada durante el día. Todos estos síntomas también se relacionan o se regresan mucho a la microbiota intestinal, que eso ya nos habla, pues puede ser de muchos factores, pero principalmente de alguna disbiosis bacteriana, o que faltan diversidad de bacterias también, ¿sí? Sí, incluso luego ya un poco más a profundidad, pero cuando hacemos estudios de microbiota y encontramos intestino permeable, SIBO en la prueba de gastrotest, o un sobreenriquecimiento de cándida, por ejemplo, eso también está muy ligado a salud mental, ¿no? Ya como que patologías un poco más profundas. Sí. Y vale mucho la pena explorar la salud digestiva o hacer pruebas de microbiota o como que ver ahí qué es lo que está pasando cuando hay síntomas como reflujo, gastritis, entonces que te sientes inflamado todos los días, incluso gases, o sea, claro que son normales, pero igualmente no estamos de que cuántos gases tuve hoy. No, pero sí estar constantemente con gases, diarrea, estreñimiento. El estreñimiento te habla mucho también de la poca diversidad de bacterias. Normalmente veo muy relacionado estreñimiento con pacientes y poca diversidad de bacterias. Justamente. Sí, entonces vale mucho la pena explorar qué está pasando en microbiota intestinal para ver como que cuál fue la raíz de esa depresión, que tal vez hay muchas raíces, o sea, hay una parte genética, hay una parte emocional, por supuesto, y de vida, pero también deficiencias de vitaminas clave, que ahorita vamos a ir a eso, y la microbiota pueden ser como otros detonadores. Vámonos a platicar de eso. ¿Qué vitaminas y minerales son muy importantes a suplementar y a tomar en cuenta en depresión? Principalmente la vitamina D. Y algo muy como interesante de revisar es que normalmente con este tipo de pacientes tienen de todas estas raíces a tratar. Tanto microbiota, tanto genética, tanto deficiencias de vitaminas, pero es ir mejorando todas de esta manera integral. Normalmente con estos pacientes llegan después de tiempo de mucho medicamento, terapia, y nunca se habían checado la vitamina D. Y lo tienes en 8, lo tienes en 13. Y lo ideal es que esté en arriba de entre 50 y 70. Sí. También el hierro muchas veces está muy, muy bajo, que eso también causa mucha depresión, más que nada por la sensación de fatiga. Sí, entonces, funcionalmente debería estar como entre igual 60, 70. La ferritina. La ferritina sérica, sí. Funcionalmente incluso arriba de 100. Sí, yo incluso he visto que arriba de 100 sería lo ideal, pero lo veo mucho como en 20, 13, 8, así muy bajita. No, súper depletados. Sí. Y el omega 3 y el magnesio también, ¿verdad? Pero que sea una buena como dosis también de omega 3. Muchas veces me doy hasta 3 gramos. Puede ser 3-4 gramos. Ajá, 3-4 gramos de una manera progresiva. Sí. También revisar mucho que sea de calidad, que tenga certificaciones como es el de NutriADN, como Omega 3 Strong, que tenga IFOS, Friends of the Seas, y que tenga estos ácidos que sean DHA y EPA, pero en las dosis adecuadas. Mínimo unos 600 miligramos de DHA y de EPA unos 400 miligramos, mínimo. Normalmente nada de estos típicos suplementos lo cumplen, pero es por eso súper importante como revisar y que sea una suplementación realmente personalizada. Sí, por eso vemos omega 3 muy económicos, pero que luego la cantidad de EPA y DHA es de que 15 miligramos, o sea, nada. O a veces te vas como a la parte de atrás y ni siquiera dice EPA o DHA. O sea, nada más dice ácidos grasos o salmón o así. Generalmente también el magnesio estamos muy deficientes y eso influye también mucho como en el estado de ánimo, en la calidad de sueño, porque estamos consumiendo muy poquitas nueces, espinacas, que también ahí es donde principalmente lo conseguimos. Pero siendo sincera, llegamos a consumir ya un poquito con la alimentación. Muchas veces con la suplementación es bueno apoyarnos. Hay diferentes tipos de magnesio. Normalmente sí también tienen como cierto estreñimiento. Doy citrato de magnesio. Si tienen temas como más de sueño, glicinato, bisglicinato, que aquí en NutriADN tienen uno que está muy padre, que es bisglicinato quelado, que está muy padre. Pero justo el magnesio, ya el tema como del estreñimiento te ayuda, el tema del sueño, de reparar más, no despertarte como atropellada por un camión. Eso ayuda como también todo tu día a ser más resiliente, tener más motivación. Ya cambia por completo como tal también todo el panorama. Sí, el glicinato de magnesio es de los principales magnesios que usamos en salud mental, justo porque promueve mucho como la relajación muscular, el sueño más profundo.
El magnesio que mencionas que tenemos en Nutriaden es el Magnesium Blend, que es una mezcla de bisglicinato quelado, que tiene una muy buena absorción, glicinato de magnesio, que ayuda mucho a la relajación muscular, y malato de magnesio, que ayuda más como a la recuperación muscular después del ejercicio. Ujú. Lucy, cuéntanos por último de otros pilares de estilo de vida. Vamos a hablar del sueño, qué tan importante es, y el ejercicio, aun cuando mentalmente no tenemos nada de ganas de ir a este ejercicio. Y aparte, como nos sentimos mal, el insomnio está todo lo que da, porque estos pilares son tan importantes. El sueño es uno súper importante que también siempre trabajo con mis pacientes porque a veces ni siquiera lo tocan y el desvelarte, quedándote viendo redes sociales hasta bien tarde, sí llega a afectar. No importa tanto como tus horas de sueño total, sino también tener una buena... El horario. El horario, sí. También un descanso reparador, que es lo que importa, ¿sí? Eso impacta mucho ya, como tu sensibilidad a la insulina al día siguiente, tus hormonas de la saciedad, la grelina, la leptina, todo esto también llega a afectar bastante. Afecta tu motivación si despiertas al día un poquito más cansada, un poquito más como energía, pues todo depende de cómo dormiste, ¿sí? Entonces esa es una estrategia principal. Siempre hay hacks como de despertarte temprano, sí o sí, aunque hayas dormido tarde, para ir como regulando este horario y luego ya como te ayuda a dormirte luego ya temprano y ahí un poquito vas como modificando este horario que ya está desregulado. El ejercicio con este tipo de pacientes con depresión, ansiedad y que también tiene a veces una estructura de día un poquito más complicada, el ejercicio llega a ser un reto súper difícil de llegar a hacer. Pero no tiene que ser ejercicio como tal. Yo también cambio mucho el vocabulario con mis pacientes a movimiento, porque movimiento no lo vemos como la hora de ejercicio en el gym, sino también lo podemos ver como, oye, me estacioné más lejos, entonces camino un chorro o agarré las escaleras, hice pausas durante mi día, me moví, estuve haciendo movimiento durante todo el día, oye, lavé los platos, llevé a los niños a esto, estuve como moviéndome durante todo el día conscientemente. Y eso también es como de los primeros pasos. Obviamente luego ponernos como ciertos retos o ciertos como objetivos de, bueno, ahora caminata sencilla, tiene bastante impacto como caminar 15 minutos, 3 veces a la semana, como poquito en poquito. Después ya meterle como pesas, ¿verdad? Pero esto es como progresivamente, porque también si nos vamos, oye, ya, voy a hacer ejercicio 7 veces a la semana, 2 horas, súper intenso, no te va a dar ni un día, ¿sí? No va a ser ni nada sostenible. Sí, incluso esto que se ha popularizado mucho, pero creo que sí, como las caminatas de salud mental, de que sí puedes salir a caminar después del trabajo y es tipo una caminata para ti, de que ponte música, ponte una meditación, ponte un podcast, ponte nada, disfruta de la naturaleza, respira aire, bueno, estás en Monterrey, hay mucha contaminación, pero respira ver verde, aire. Ver verde ayuda mucho. Exacto. Entonces, eso también, o sea, si no estás listo para hacer ejercicio, ese puede ser como un momento para ti en el día. Incluso empezar a trabajar tu red social, o sea, tu red de apoyo, que también es súper importante. Quedarte con una amiga que hace mucho que no ves, oye, los miércoles vamos a caminar siempre. Entonces ahí te pones como catch up. Entonces hacerlo también divertido, que no sea algo como una tarea difícil de hacer, sino llegarla a ser como también disfrutable. Eso es algo súper importante, que también, por ejemplo, en el tema de las comidas, para hacerlo disfrutable, hacerlo romántico, rico. O sea, romantizar tu estructura, romantizar tu rutina para llevarla a ser como más sostenible. Sí. Me encanta. Y Lucy, ya por último, ¿qué es un hábito que quisieras que todos tus pacientes tuvieran? Yo creo que el bajar niveles de estrés, súper importante. O sea, el respirar, respiraciones diafragmáticas, que también siempre las hago con mis pacientes en consulta para bajar el ritmo. Meditaciones, tener tu red de apoyo también para bajar como los niveles de estrés. Con eso también lleva lo mismo de buena higiene de sueño y todo esto. Pero la estructura también para bajar niveles de estrés es súper importante. Muchas veces también en consulta trabajamos alimentación y todo súper bien, pero sus niveles de estrés, si no los manejamos, la microbiota sigue súper alterada, ¿sí? Entonces, es algo que yo les digo, si yo me meto como ahorita 1 hora de tráfico salgo y me meto 1 hora de tráfico, ya mi microbiota como cambió por completo, ¿sí? Entonces es también enfocarnos en bajar niveles de estrés, respiración, para tener un estilo de vida como zen, todo el tiempo relajados, ¿sí? Va, me encanta.
Y creo que aunque trates de que tu alimentación sea perfecta, si la base no está bien emocionalmente, ni siquiera vas a tener ganas de poder hacer cambios en tu alimentación. No es como que la base. Muchas gracias, Lucy, por estar con nosotros aquí hoy. Un gusto. Gracias por invitarme, Nat. Si estás interesado en mejorar tu salud mental a través de cambios de hábitos, alimentación, ejercicio y estilo de vida, encuéntranos en NutriADN en www.nutriadn.com. Estamos en 6 ciudades diferentes en Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana y Puebla, pero también vemos a pacientes online en todo el mundo. Si estás en Spotify, recuerda darnos 5 estrellas, eso nos ayuda mucho a crecer de forma orgánica. Déjame tus comentarios, me encanta siempre leerte todas las semanas. Y si estás en YouTube, pícale a manita arriba si te gustó, suscribirte y déjame tus comentarios, estaré encantada de platicar contigo. Nos vemos el próximo jueves en podcast de Raíz.